necesito que me envíen los grupos de trabajo para la próxima semana. ¿Ya? Los grupos de trabajo para la próxima semana, esos voy a necesitar 2 grupos. Parece que habían algunos grupos que ya estaban armados y que me habían mandado correo, pero que finalmente no trabajaron, sino que trabajó otro grupo. Entonces, esos mismos vuelvan a reenviarme el grupo para poder armar las actividades. ¿Ya? Profe, ¿Sí? tengo una duda. Hasta que terminen todos los grupos de presentar, ¿va a dar otro tema para disertar? Yo creo que no, yo creo que andamos bien con los temas y los tiempos. Yo creo que va a ser un tema por grupo. Ah, ya, pero va a ser otra disertación. Sí, 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 otra disertación. Similar a las que hemos visto. ¿Hay que enviarle el correo ahora? O sea, no. No, durante el día, no se preocupen. O sea, si ya lo tienen armado y pueden mandarlo, claro. O si ya me lo mandaron una Es que vez. no alcancé a escuchar qué estaba diciendo y acabo de Ah, entrar. por eso, ya. No, no hay problema, no hay problema, ya. Chiquillos, eh, ando un poquito rara de la voz, así que les voy a pedir un poco de paciencia, ¿ya? Voy a carraspear, a toser un poquito. No es COVID, así que para que no se preocupen. Profe, ¿Sí? o sea que de la primera disertación ya pasaron todos los grupos, ¿cierto? Esta es otra disertación, ¿o no? ¿Cómo? No entiendo. Es que se supone que primero había, o sea, cada semana disertaba a distintos grupos, ¿cierto? ¿Sí? Y ahora es otra disertación, o aún faltan grupos por pasar. Falta un grupo. Ah, ya, Sí, la idea es que cada grupo presente una vez, ah, ya. ¿ya? Gracias. Distintos temas y todo. Ya, parece que nadie más va a entrar. Ya. Chiquillos, quiero hacerles una pregunta. Si es que hay en este grupo algún TENS. ¿Nadie es TENS? Profe, parece que había un compañero en la sección 2, creo. No, pero yo quiero de esta sección, de aquí. ¿Nadie es TENS o ha trabajado como TENS? Bueno, para trabajar como TENS hay que ser TENS. ¿Nadie, chiquillos? Profe, me parece que si hay una compañera. Sí. Cuéntenme si hay un TENS, porfa. Sí, creo que sí, la Constanza Stens, creo. Sí, la Constanza creo que trabaja incluso vacunando, de repente cuenta que no puede ingresar a las clases por eso. Ah, pero dice que Sí, ella. está conectada, pero yo la veo aquí en la Constanza. Solo saber si es que la Constanza solo nos está escuchando o también podría participar en la clase. Si pueden, pregúntenle por chat, o sea, por WhatsApp, si es que pudiera participar en la clase. Ya. Bueno, si no participa la Constanza, les sugiero que puedan ver la clase de la sección anterior, la sección de la mañana. Es la misma clase, los contenidos son los mismos, pero allí sí participó una chica que es TENS y que fueron súper buenos sus aportes con respecto a los temas que vamos a tratar hoy día. Hoy día la clase está diseñada 100% para lo que es enfermería, el trabajo del enfermero. ¿Sí? Les voy a compartir pantalla.
Y les voy a comentar que hoy día nuestra clase se trata de las muestras para el trabajo de microbiología. La clase de hoy se llama Procesamiento de las muestras clínicas para estudio microbiológico. Ya, por eso es súper importante, por eso yo les preguntaba si había un TENS, porque ellos toman muchas muestras, ¿ya? Y la verdad es que la muestra de microbiología es bien particular. Entonces, necesitamos saber los detalles para poder tomar una muestra, ¿ya? Hoy día nos vamos a centrar en las muestras más frecuentes que llegan al laboratorio de microbiología. Una de ellas es la muestra de orina y la otra es la muestra de deposiciones y otra las muestras de heridas y tejidos, blandos o tejidos en general. Entonces, por eso yo preguntaba quién era TENS, porque aquí había una pregunta que podríamos contestarla desde la vereda de los TENS, pero ahora la vamos a preguntar desde la vereda del paciente. Por ejemplo, cuando alguien ha ido a tomarse una muestra cualquiera, no sé, una muestra endovenosa, por ejemplo, el TENS que los atiende les da las instrucciones. Contéstenme, ¿sí o no? O nunca les han dado, no sé. No, profe, a mí nunca me han dado instrucciones. ¿Ya? Profesora, usualmente cuando a uno lo mandan a hacer muestra de orina, le dan las instrucciones el día antes, junto con el frasquito. ¿Ya? Buena acotación. ¿Alguien más? Profe, y en los casos donde le sacan sangre, me han tocado casos que las TENS no me dicen así como lo que van a hacer, y hay otras que me dicen ya te vamos a sacar sangre y como que van explicando. Ya, bien. Eh, Profe, ¿sí? en mi caso yo entrego el brazo nomás cuando me van a sacar sangre. Ya, ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya. Bien, la verdad es que justamente pasan todas esas situaciones que ustedes comentaron. Algunas veces nos explican bien y otras veces no, otras veces, a veces una conversa de otro tipo, ¿no es verdad? Pero en general, la conversa o la conversación o las instrucciones son bien escasas en las tomas de muestra, salvo muestras como las que mencionó una de sus compañeras, que era la muestra de orina, que justamente es de la que vamos a hablar hoy día, ¿ya? Y mi pregunta, la siguiente diapositiva tiene una pregunta, y ¿me podrían explicar ustedes qué entienden por una buena muestra? ¿Qué conceptos me podrían decir de buena muestra? Que cumpla con una serie de protocolos. Ya. ¿Alguien más? Necesito ideas, por favor. Que se pueda observar bien, profe, así como sacarle sangre a una persona para hacerle un examen en busca, no sé si tiene anemia y que se pueda ver bien los resultados.
Ya, bien. Otra idea, por favor. Profe, también la cantidad suficiente que requiere para una muestra, Ya, muy bien. porque cuando piden el frasquito con harina, piden hasta una medida, no llenarlo, por ejemplo. Ya, por ejemplo. Ya. ¿Quién más? Que al transportarlo cumpla con las condiciones y todo. Ya. ¿Algo más? ¿Ya? ¿Nadie tiene otro comentario? Ya. No Bueno. esté contaminado, profe. Bien. Contaminación. Ya. 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 Bueno, el concepto de que lo que es una buena muestra en microbiología va a variar, va a tener algunas variantes. Parece que ahí contestó, les voy a comentar que contestó Constanza. Constanza, te vamos a hacer algunas preguntas, pero más adelante, ¿ya? Ojalá nos pudieras ayudar, no importa que sea solo por el chat. Bueno, ¿qué es una buena muestra? Como les decía, en microbiología este concepto de buena muestra tiene hartas variables y vamos a ver algunas de ellas que son importantes. Primero, la muestra tiene que ser representativa del sitio de infección. Eso es tremendamente importante, porque podemos hablar, por ejemplo, de las muestras de herida, que las muestras de herida tenemos que tener algunas consideraciones para tomar las muestras, para poder entender qué microorganismo es el que está causando esta infección o en esta secreción de herida. También debemos saber, por ejemplo, si la muestra viene de sitio estéril o no, y al venir de un sitio no estéril, tenemos que saber cuáles son las características que debiera tener esta muestra para ser representativa del sitio de infección, ¿no es verdad? En cantidad tiene que ser lo suficiente, tomada en el momento adecuado, y en el momento adecuado precisamente se refiere a al uso de antimicrobianos. El antimicrobiano, recordemos que no solamente viene en medicamentos para tomar o para inyectar, sino que también el antimicrobiano puede venir con uso en pomadas, en gotitas oftalmológicas, en gotitas óticas, ¿cierto? Entonces el paciente no tiene que haber tenido ninguno de este tipo, de no haber usado de ninguna forma el antimicrobiano para poder tomar una buena muestra. Debe ser tomada con técnica aséptica. Eso es súper importante en microbiología, porque las muestras pueden ser fácilmente... Chicos, me desconecté. ¿Hasta cuándo me escucharon? Hasta las gotitas. Hasta las gotitas, Por lo ya. menos yo Sí, que era mi internet. ya. Espérenme un segundito. No sé por qué me desconecté. Tengo mala señal. Déjenme, me voy a cambiar. No tengo mala señal. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, profe. Sí, ya. 6 de... Ya, súper bien. Entonces yo les decía que el uso de antibióticos, que puede ser, como les contaba, en pomadas, cremas, gotitas, etc., debe ser tomada con técnica aséptica. Nosotros debemos asegurar de esa forma, con una técnica aséptica,
que la muestra que vamos a tomar es representativa del sitio de infección. El contenedor debe ser el adecuado y, por cierto, debe ser estéril. El transporte debe ser óptimo. Hay que considerar los tiempos, la temperatura, los medios de transporte, etc. Nos vamos a ir deteniendo un poco en cada uno de estos conceptos para ir desarrollándolo. Tiene que estar correctamente identificada con el nombre, el root, la fecha de toma de muestra. Y aquí es súper importante porque a veces, les voy a dar un ejemplo que ocurre mucho. Por ejemplo, ponen fecha de obtención, ya la fecha de hoy día, y ponen tipo de muestra, y por ejemplo ponen herida de mano. Yo no sé si la persona a la que le tomaron la herida tiene mano derecha, mano izquierda, o pasa mucho también que toman solamente de una de las dos manos con una sola tórula o con un solo frasco y envían la muestra. Eso es un error, ¿ya? Hay que identificar bien de dónde viene la muestra, cuál es el sitio anatómico. Por ejemplo, secreción de herida, mano derecha. No sé, secreción nasal, secreción faríngea, etc. Pero todas las muestras tienen que estar bien rotuladas, ¿ya? La solicitud del examen, por supuesto, también el tipo de muestra y el diagnóstico en algunos casos puede ser, puede estar o no estar, ¿ya? Pero generalmente son los mismos pacientes los que a nosotros nos están diciendo el diagnóstico que ellos pueden tener, ¿cierto? Cuando están tomando la muestra. Y ahí si no viene sería ideal agregarlo en la solicitud que envían al laboratorio. Los tipos de muestras se pueden agrupar de acuerdo al sitio anatómico donde se encuentran, en sitio estéril o muestra estéril y muestra no estéril. Hay muestras de hemocultivo, estos son ejemplos nomás chicos, nos vamos a detener solo en los más frecuentes, pero son solo ejemplos. Hay hemocultivo, hay muestras del tracto respiratorio inferior y el superior también. Podemos tener urocultivo, piel y tejidos y deposiciones, que son los ejemplos más, digamos, que vamos a que les coloqué aquí de ejemplos de tipos de muestras, pero hay muestras de sitios estériles, como por ejemplo las muestras de líquido cefalorraquídeo, las muestras de líquido sinovial, etcétera. Hay una cantidad de muestras que ni se imaginan, pero aquí vamos a trabajar las muestras que son con mayor frecuencia al laboratorio, que son las de urocultivo, las de deposiciones y a veces las de pieles y tejidos blancos. Vamos a partir por el urocultivo. ¿Ya? El urocultivo es la muestra, es el cultivo de orina, ¿ya? Y para poder entender el urocultivo, tenemos que entender y conocer también cuáles son las afecciones o las infecciones que tiene el tracto urinario. La presencia y multiplicación de organismos, o de microorganismos, mejor dicho, en la vía urinaria con respuesta inflamatoria del huésped. Esas dos cosas a nosotros nos dan claridad si es que hay una infección urinaria o no. Hay conceptos que yo se los voy a mencionar, pero tienen que conocerlos, tienen que saber de qué se trata. Uno de ellos es la bacteriuria, ya que no es más que otra cosa que encontrar bacterias en la orina. Y el otro es la piuria, que no es más que otra cosa que encontrar leucocitos en la orina. Encontrar ambas, ya sea una o la otra, o ambas juntas, son indicativos de una probable infección urinaria, ¿ya? Recordemos que los leucocitos son la parte fundamental en la respuesta inmune celular, ¿ya?
estas infecciones son producidas por bacterias conocidas como uropatógenos, ya cuando nos referimos a ellas. Los tipos de infecciones o los síndromes clínicos que pudieran dar las infecciones o síntomas urinarios van desde la bacteriuria asintomática hasta la pielonefritis aguda. La bacteriuria asintomática es la presencia de bacterias en la orina en gran cantidad, pero que no hay síntomas clínicos. Les puedo decir que este tipo de bacteriuria se puede presentar con mayor frecuencia en aquellos pacientes que son pacientes ancianos, pacientes de la tercera edad generalmente, y que no presentan síntomas. Por lo tanto, en ese sentido, quien tiene que determinar si esta bacteriuria es importante o no es el médico, ¿ya? Porque puede tener o no puede tener algún significado clínico. Por otro lado está la cistitis, que es la infección de la vejiga, cuando ya las bacterias llegan a la vejiga y la colonizan y producen una infección, y ahí se requiere tratamiento. Hay otro síndrome, que es el síndrome uretral agudo, en el cual hay síntomas irritativos, principalmente se observa en mujeres puérperas y en las niñas cuando están en el control de esfínter, ¿ya? Y también cuando los niños comienzan su etapa ¿cómo decirlo? Ay, se me fue la palabra, pero es cuando los niños están comenzando a ser más autónomos, esa era la palabra. Cuando comienzan el proceso de autonomía entre ellos, cuando ellos empiezan a lavarse solos, a limpiarse solas, sobre todo en las niñas, ocurre este síndrome uretral agudo, ¿ya? Ambos requieren tratamiento, ¿ya? Y cuando no ocurre el tratamiento, por ejemplo, cuando no ocurre el tratamiento de la cistitis correctamente, podemos llegar a una pielonefritis. Y la pielonefritis no es otra cosa que la infección en el riñón. Y tiene síntomas mucho más significativos que los anteriores, porque son signos sistémicos. ¿Ya? Incluso puede haber hemorragias en la sangre, en la orina, puede ser verse afectado y generarse una insuficiencia renal, etc. Y muchas veces, o en algunos casos, se requiere hospitalización para la pielonefritis. Dentro de las infecciones del tracto urinario, existen dos clases de uropatógenos. Uno de ellos es la Escherichia coli, ¿ya? Y es el más importante, es el más frecuente, es el que con mayor probabilidad vamos a encontrar. Y todos los otros también pudiéramos encontrarlo, pero estos nombres los vamos a conocer cuando hablemos de los bacilos gram negativos, ¿ya? Y ahí vamos a hablar un poquito más acerca de ellos. Sin embargo, dentro del grupo de los gram positivos, enterococo es uno de los más importantes. Staphylococcus aureus pudiera ser también eventualmente, y Staphylococcus saprophyticus también pudiera ser, es del grupo de los estafilococos, es el que produce infección de urinaria. Y Streptococcus agalactiae está como con asterisco, porque este estreptococo en la mujer embarazada tiene importancia porque sabemos que pudiera generar problemas en el niño al nacer, ¿cierto? Pero no es un agente propiamente tal como uropatógeno. Nosotros pudiéramos encontrarlo en la orina porque pudiera haber contaminación, ya sea contaminación vaginal o contaminación del tracto digestivo, ¿no es verdad?
pero tiene importancia solo por lo que pudiera pasar con este Streptococcus agalactiae y el recién nacido. Hay otras especies que son uropatógenos poco frecuentes, y que también son considerados agentes de uretritis, ¿ya? Por eso pudieran ser uropatógenos, porque causan las uretritis, como la Neisseria gonorrhoeae, la Chlamydia trachomatis y Mycoplasma hominis. Y otro que también es importante dentro de las infecciones urinarias es Mycobacterium tuberculosis, que produce la tuberculosis renal, ¿ya? Pero siendo en muy baja frecuencia, solamente tiene mayor importancia en las infecciones pulmonares. Profe, ¿Sí? tengo una duda. Por ejemplo, ¿te pueden recetar un antibiótico sin saber qué bacteria tienes? Sí, sí se puede. Sí se puede. Sí se Ah, ya. puede. ¿Por qué se puede? Sobre todo en el urocultivo, eso se llama tratamiento empírico. Como ya sabemos, por ejemplo, que la Escherichia coli es la bacteria más frecuente en orina, probablemente si tienes todos los síntomas, porque los síntomas de infección urinaria son bastante claros y se evidencian con el crecimiento bacteriano de alguna bacteria. Y el médico puede dar el tratamiento que se llama tratamiento empírico, como ya les decía, teniendo solo el resultado, por ejemplo, del sedimento. Con el resultado del sedimento vamos a observar que hay bacterias, como les decía, bacteriuria, que hay bacterias en la orina. Y con eso se puede tomar, se puede indicar el tratamiento, ¿sí? Y el tratamiento antimicrobiano. La muestra de orina se obtiene, tiene algunas características fundamentales, que lo primero es que se obtiene a primera hora de la mañana, es la primera orina que nosotros producimos, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la primera orina de la mañana las bacterias están más concentradas y durante el día nosotros vamos tomando agua y vamos eliminando la bacteria con cada micción. ¿Ya? Se debe forzar la ingestión de líquidos cuando hay una infección urinaria. Eso es tremendamente importante, súper importante. Así que yo les paso la pelota, por decirlo de alguna forma, y ustedes cada vez que vean, escuchen, sepan de una persona que tiene infección urinaria, tiene que tomar agua. A veces la persona que tiene, por ejemplo, las pielonefritis, se siente tan re mal que no quieren nada. Pero la única forma de poder sacar las bacterias que están tanto en el riñón como en cualquier parte de la vía urinaria es el consumo de líquidos, ya líquido, agua, ya sea en tecito, en jugo, mate, no sé, lo que sea, menos bebidas porque las bebidas, la cantidad de líquidos es re poca, así que no, bebidas no, pero sí los jugos, las infusiones, los tecitos, el mate, todo eso ayuda a que se pueda eliminar más fácilmente. El volumen requerido para una muestra de orina son mínimo 3 ml, pero eso se pide generalmente en pacientes pediátricos, donde su vejiga es muy chiquitita, ¿ya? Pero ese es el mínimo. Y el máximo va a depender del volumen, tal como decía su compañero, del frasco, porque no hay que llenarlo. Y esos frascos van desde 50 ml hasta 120 ml, dependiendo del modelo, por decirlo de alguna forma, en la cantidad de, de muestra que va a entrar en ese frasco. Se debe realizar antes de la ingesta de antibióticos. Si yo hago un urocultivo después de haber tomado la primera dosis de antimicrobiano, esa muestra no es representativa de la infección porque tiene
la primera dosis de antimicrobiano elimina gran cantidad de antimicrobianos, no poquita, gran cantidad. Entonces hace que nosotros podemos tener resultados negativos. Hay distintos tipos o distintas formas de poder obtener la muestra de orina. ¿Ya? La más frecuente es la orina de segundo chorro, ¿ya? Porque es fácil obtención, solo se requiere aseo genital con agua y jabón. En algunos casos se les pide jabón, en otros casos no. También igual depende también del paciente, porque a veces pasa que no pueden, por ejemplo, hacen mucha espuma y cuando se lavan no eliminan todo el jabón en la zona genital y claro, eso puede contaminar la muestra. Puede haber contaminación con microbiota de la piel, microbiota de la uretra y la vagina en las mujeres. Envase tiene que ser frasco estéril de boca ancha y taparrosca, ¿ya? Antiguamente se pedía la muestra de orina en los tubos de ensayo y era un desastre porque no se podían cerrar o se cerraban con unos tapones que eran fáciles de sacar, etc. Profesora, ¿Sí? no entendí a qué se refería con orina de segundo chorro. Ya. La orina de segundo chorro es la primera orina de la mañana. Entonces, se dice de segundo chorro porque el primer chorro de orina que sale, ese chorro está destinado a limpiar la uretra. Y ese Ya. chorro se elimina en la taza del baño, ¿cierto? Se elimina. Y el segundo chorro es el que va a la muestra en el frasco, ¿cierto? Hay otro tipo de muestra que es el sondeo vesical. Este probablemente les vaya a tocar a ustedes tomar este tipo de muestra, ¿ya? Y en el caso del sondeo vesical, no es más que colocar una sonda dentro de la vejiga y de esa forma obtener la muestra. Pero existe lo que se llama ITU, que es infección del tracto urinario iatrogénico, que no es más que producir nosotros mismos una infección urinaria. Cuando colocamos la sonda, cuando se coloca la sonda vesical en la uretra, nosotros pudiéramos arrastrar los microorganismos que están ahí hacia la vejiga y producir una infección urinaria. Créanme que eso no es tan infrecuente. Las personas que tienen, a las que se les coloca sondeo vesical, la probabilidad de tener una infección urinaria es bastante alta, ¿ya? Hay otra muestra que es distintos tipos de muestras. Los catéter vesical también es importante, porque también les va a tocar a ustedes en tomar muestras de catéter. Hay que tener mucha consideración porque debemos saber que cada catéter, todos los catéter, catéter venoso, catéter central, catéter urinario, todos, a las 48 horas ya existe colonización. Colonización que puede ser de la microbiota o de algún agente, etcétera. Pero hay que tener en consideración eso, ¿ya? Y los microorganismos que nosotros vamos a aislar de este catéter no siempre está asociado a una infección o no siempre es agente causal de una infección. Hay otro que es la punción vesical. La punción vesical es el método de referencia. Es la única muestra que nosotros obtenemos directamente desde la vejiga sin pasar por uretra, ¿ya? Pero es un procedimiento invasivo que generalmente se requiere pabellón para hacerlo, porque además se hace con control ecográfico, es decir, está el médico mirando la ecografía y se hace la punción vesical. Ya es el método de referencia porque claramente es la mejor forma de obtener una muestra representativa de orina. Y aquí le voy a preguntar a Constanza, si estás por ahí, contéstame por el chat si es necesario. Ah, está vacunando, pucha. Bueno, entonces lo explico yo. Si tú cuando escuches esta presentación o si en algún minuto puedes intervenir,
nos vas contando o vas afirmando lo que yo les voy a contar a los chicos. El recolector pediátrico es otra forma de tomar la muestra de orina y es súper compleja porque es un alto porcentaje de estas muestras se contaminan. Primero, hay que hacer aseo genital al bebé, como ustedes están viendo en pantalla, ¿cierto? Producir una limpieza adecuada de sus genitales y luego colocar alrededor de los genitales este recolector. Lo vamos a ver. El recolector queda alrededor de la zona genital, queda pegado a la zona genital y el bebé cuando orine, va a orinar dentro de esta bolsa. Ya, si ustedes ven a simple vista, la muestra, el solo hecho de colocar el recolector, ya tenemos una alta probabilidad de contaminación. Y la segunda parte es que en el caso de las niñitas, el recolector queda entre la uretra y alcanza a veces a tapar algo del ano y a veces no. Entonces queda la contaminación, la probabilidad de contaminación es muy alta. Estas bolsas se llenan, tienen que dejarse un tiempo no más de 30 minutos, si no me recuerdo bien, pero son aproximadamente como 30 minutos que debe estar este recolector puesto en el bebé. Y si el bebé no hace pipí en ese rato, nosotros tenemos que retirarlo y volver a colocarle otro. Así que se podrán imaginar la probabilidad de contaminación que tiene esta muestra. Pero es la muestra que se utiliza para los pediatras, ¿ya? Luego de obtener la muestra en esta bolsa, tenemos que sacarla con una jeringa y trasvasijar al frasco, que el frasco es de boca ancha y tapa roja. Ya, perdón, chicos. Si se dieron cuenta en todo este procedimiento, podemos entender por qué la muestra de recolector es la que tiene un mayor porcentaje de contaminación. El transporte y el procesamiento de la muestra, la orina debe ser procesada antes de las 2 horas de obtenida la muestra y transportada a temperatura ambiente, ¿ya? Si no se puede en 2 horas, procesar en 2 horas, entonces tenemos que refrigerarla a 4 grados Celsius, que es temperatura de refrigeración, hasta un máximo de 24 horas. Recordemos que a los 4 grados nosotros mantenemos el crecimiento bacteriano controlado, ¿ya? Si nosotros dejáramos la muestra a temperatura ambiente y la muestra tuviera, aunque sean 2 bacterias, imagínense que las bacterias se van dividiendo cada 20 minutos aproximadamente. Si las dejamos a temperatura ambiente, esa bacteria, que a lo mejor fue de la uretra, por ejemplo, o de la piel de la persona, va a empezar a multiplicarse, ¿ya? Y generar un resultado falso positivo. Una vez en el laboratorio se les realiza el examen directo, vamos a mirar acá, directo, que en el fondo es lo que nosotros conocemos como esto es el sedimento urinario, ¿ya? Podemos ver aquí el sedimento urinario, que esto nosotros lo vemos bajo microscopía, ¿sí? Aquí vemos unos cristales, qué sé yo, que es lo que nosotros observamos en el microscopio, y la química urinaria, que se hace ya sea por estas tiras o por el equipo que pueda leer la química urinaria de la orina.
Y después viene la siembra, no, perdón, primero viene la siembra. Antes que todo, nosotros sembramos nuestra muestra con el asa que es calibrada. Este es un cultivo cuantitativo, así que necesitamos saber cuántas bacterias hay por ml de muestra. Entonces tomamos esta asa, sembramos hacia arriba y hacia abajo y después hacia los costados, obteniendo estrías de aislamiento. Y vamos a una incubadora, ¿ya? Que es a 37 grados donde van a crecer las bacterias. Profesora, ¿podría volver a la diapo anterior, por favor? ¿Eso? Esa, ¿me puede explicar ¿me puede explicar un poquito esa tirita? ¿Por qué son de colores diferentes? Porque tienen distintos parámetros, mide distintos parámetros. Por ejemplo, no me acuerdo, porque cada una depende de la marca comercial. Por ejemplo, te voy a dar ejemplo. Esta mide la orina, o sea, perdón, la glucosa. Esta mide proteínas. Esta mide los nitratos, esta mide la urea, esta mide, no me acuerdo si era, no me acuerdo cuáles son los otros parámetros, pero, perdón, pero cada una de ellas mide un parámetro distinto, ¿ya? Y además de los parámetros, puede ver si es que son estas últimas dos, si es que la orina tiene leucocitos o si es que la orina tiene sangre, ¿ya? Y eso lo hace por cambio de color. Esto es una técnica colorimétrica, entonces tiene unos colores determinados y que cuando nosotros la sumergimos o sea, la sumergimos en la orina, van a cambiar y se van a obtener otros colores. Luego estos colores se comparan con lo que tiene en el tubo, en el frasco donde vienen todas estas tiras, y ahí podemos determinar aproximadamente los valores de los componentes que tiene la orina. ¿Sí? ¿Te quedó más claro ahí? Sí, gracias. Ya. Y bueno, aquí tenemos el procesamiento de la muestra, como ya les decía. Las muestras generalmente se siembran en un agar sangre y en un agar inhibidor o diferencial. Ya, en este caso se pueden sembrar las muestras en agar sangre y en agar McConkey, o utilizar, como estamos viendo acá, las muestras que se pueden realizar en un agar sangre y en un agar que en este caso es inhibidor y es selectivo, ¿ya? No permite el crecimiento de todas las bacterias. Entonces, una vez que nosotros hacemos esto, podemos identificar el agente. Y vamos a hacer el recuento de colonias, los datos clínicos, resultado del sedimento, etc. ¿Ya? El urocultivo, el informe va a estar en 24 horas si está negativo. Si está positivo, nos podemos demorar hasta 72 horas en emitir un informe. Hasta aquí lo que tiene que ver con las muestras de orina. No sé si tienen alguna pregunta. Profesora, ¿Sí? yo sí tengo una duda. En la parte que usted nombró el tiempo desde la toma de muestra para ser procesada, dijo que eran 2 horas. ¿Sí? Sí, resulta que hace poco yo fui al laboratorio y me dijeron que el tiempo que yo tenía era 4 horas. ¿Eso no Como, es así o depende? a ver, pero lo que pasa es que hay que preguntar 4 horas desde que te tomaste la muestra hasta que la procesaron. Sí, que Y tenía 4 horas desde que tomé la muestra para llegar al laboratorio y entregarla. ahí las ibas a entregar tú. Sí, Mm. Ya, en ese caso, los laboratorios pueden establecer un tiempo mayor. Yo los que les hablo es un tiempo ideal. Entonces, el ideal es trabajarla dentro de las 2 primeras horas de tomada la muestra. ¿Ya? Después, la probabilidad de contaminación es alta, pero
algunos laboratorios manejan esos parámetros de manera individual y pueden saber que no es necesaria o que hasta las 4 horas pudiera ser efectivo. Pero como yo les cuento, es el ideal son las 2 horas. ¿Ya? Chicos, ahora les voy a contar con respecto a la otra muestra con mayor frecuencia que llega al laboratorio de microbiología, que es la muestra de deposición, o sea, el cultivo de deposición, el coprocultivo. Hay distintos materiales que nosotros necesitamos. Uno de ellos, el recipiente, que debe ser boca ancha, taparrosca, etcétera, pero que no necesariamente debe estar estéril, pero sí tiene que estar limpio, ¿ya? Libre de jabón, de orina, de agua, etcétera, ¿ya? Porque eso no es que vaya a alterar los resultados, sino que más bien daña la muestra y bueno, también pudieran eventualmente cambiar los resultados. Por ejemplo, podemos usar el frasco de urocultivo, que es muy similar y se puede utilizar. Ya se recoge la muestra con espátula o con baja lengua. Los medios de transporte para las deposiciones se emplean si la muestra se demora mucho en llegar al laboratorio, ¿ya? Si no, las muestras se pueden recolectar en estas muestras en estos frascos, ¿ya? Sí. La toma de muestra debe ser de posición fresca, recién emitida o en medio de transporte. A veces nos toca a nosotros tomar las muestras, a veces las traen el paciente, ¿ya? Pero sí, lo que hay que hacerles hincapié es, por ejemplo, la cantidad de muestras que, por ejemplo, son del tamaño de una nuez, si son muestras pastosas, si son muestras líquidas, hasta 10 ml y un mínimo de 5, ¿ya? Porque las bacterias se diluyen, por decirlo entre comillas, cuando la diarrea es acuosa, entonces tenemos menor cantidad de bacterias. Y un último tipo de muestra son los hisopados rectales, que se realiza para tomar la muestra, se debe introducir el hisopo sobrepasando el esfínter anal y se rota para hacer la toma de muestra de las criptas anales, donde está concentrada la cantidad de bacterias que está produciendo la infección. Y una vez realizado ese proceso, se introduce en el medio de transporte Caribler. El envío al laboratorio, si el plazo es mayor a 1 hora después de la emisión, entonces no necesita medio de transporte, se traslada a temperatura ambiente. Y en el caso contrario, se remite una muestra a un sistema de transporte de enteropatógenos como el Caribler. Mientras tanto, se pueden mantener refrigeradas las muestras para evitar el crecimiento. Pero se debe tener en consideración que hay algunas bacterias que se ven afectadas con el frío. Una de ellas es Shigella, que ya las vamos a conocer cuando terminemos de hablar de los Bacillus gram negativos. Y el estudio de toxinas, que también nos pudiera tocar eventualmente tomar esas muestras, se guarda hasta 48 horas en 4 grados Celsius. Aquí esta imagen es solo para mostrarle cómo es el medio de transporte Caribler. La tórula se introduce, es la punta de la tórula que se introduce en la región perianal, o sea, perdón, en la región anal, como decíamos recién. El coprocultivo, esto que yo les voy a mencionar ahora es para que ustedes lo sepan y lo entiendan. ¿Qué quiere decir? Que el coprocultivo solamente va a estudiar bacterias. Por ejemplo, si un niño está enfermo con un virus, por ejemplo, un rotavirus, yo no lo voy a poder identificar en el coprocultivo, porque el coprocultivo únicamente me va a permitir la identificación de bacterias como son Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobacter, etcétera, que nosotros lo vamos a ver ahora cuando veamos la parte de los Bacillus gram negativos. ¿Ya? Esto solamente para que lo sepan, para darle hincapié que esos son los microorganismos que nosotros vamos a estudiar en un coprocultivo. No vamos a ver ningún tipo de virus, ¿ya? Que pueda estar involucrado en este cuadro.
Aquí les dejo un ejemplo para que ustedes lo miren y lo entiendan, lo estudien también, los tipos de agentes etiológicos más frecuentes asociados a un paciente. Hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta. Es súper importante que sepan que las muestras que acabamos de ver, que son las muestras de orina y las muestras de deposición, son las dos más frecuentes, ¿ya? Para el laboratorio de microbiología, ¿ya? Por lo tanto, por eso les hice hincapié a esas dos. Hay otras muestras, que son las muestras de sitios estériles, que son más complejas, los hemocultivos, pero que en el fondo, para este curso no vale la pena tanto conocer en profundidad. Otra de los tipos de muestras que sí son importantes para este curso son las muestras de piel, de tejidos blandos y las heridas. Previo a la toma de muestra se debe hacer aseo de la zona de la herida con suero estéril, ¿ya? Nunca colocarles antiséptico, ¿ya? Porque así estamos matando a las bacterias y nosotros queremos justamente tener bacterias vivas. Debemos eliminar toda la materia orgánica que esté sobre la herida. ¿Por qué? Porque ésta se puede colonizar con microbiota superficial de la piel, ¿ya? Y no necesariamente van a representar el agente causal de esta infección. Debemos saber también que tanto la materia orgánica, me refiero a las costras, al tejido muerto que puede estar alrededor, porque todo eso puede colonizarse fácilmente con bacterias que sean de la microbiota. Las muestras de secreciones se toman con tórula y deben ser introducidas en un medio de transporte. Todas las muestras de secreciones deben ser transportadas en Stuart, ¿ya? Y permite mantener la viabilidad de las bacterias. Y luego el envío al laboratorio. En el caso de realizar una curación, un curetaje, y obtener muestras de tejido, también pueden ser introducidos en un base seco y estéril con transporte inmediato para el laboratorio. Y en caso de las muestras líquidas, como los abscesos, se puede enviar en muestras la muestra en jeringa sin aguja o en un tubo estéril con transporte inmediato al laboratorio. Una de las cosas más importantes que tienen relacionado con la muestra es el momento adecuado de la recolección. Ya les dije, antes de tomar antibióticos, eso es clave. ¿Dónde la voy a llevar? También es clave. El paciente asociado, por ejemplo, como vimos las orinas de recolector, los niños, los ancianos, etcétera. El sitio de donde yo voy a obtener la muestra, la forma de cómo yo voy a obtener esta muestra y, por supuesto, el traslado, ¿ya? Cosa importante, todo esto, porque esta es la parte de la fase, la etapa preanalítica, que es en la que están con mayor frecuencia involucrado el personal de enfermería, ¿sí? Chiquillos, esa es mi clase de hoy. Yo no sé si tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer. Cuéntenme. Súper buena clase, profe. Muchas gracias. La clase es aplicada absolutamente a todo lo que ustedes van a realizar y entendiéndolos por qué nosotros vamos, muchas veces les va a pasar, y se los digo porque sé que les va a pasar así. Cuando ustedes estén trabajando, va a aparecer solicitud de nueva muestra, muestra rechazada, pero hay que entender por qué y hay que entender estos conceptos. Y en microbiología es la forma más fácil de entenderlo. Chicos, tocaron el timbre de mi casa y estoy sola. Espérenme un segundo.
volví, chicos. Ya, ¿algún comentario? Sí, sí voy a subir cuando ahora suba todo, les voy a subir las pruebas también, las notas que les demos. Ya, antes de que terminemos, quiero comentarles con respecto a algunos de los conceptos que ustedes mencionaron al principio. Yo creo que sería súper bueno ahora entender todos los conceptos que ustedes dijeron. Por ejemplo, que cumpla con protocolos. Súper buena acotación lo que dijeron al principio con respecto a los protocolos. Toda muestra tiene un protocolo para poder ser procesada, ¿ya? Que parte desde la toma de muestra hasta la entrega de resultados, pasando por todas las etapas del diagnóstico. Alguien dijo que se podía observar bien para obtener buenos resultados. Súper bien, porque ahora sí lo podemos traducir y lo podemos entender. Si yo tomo una buena muestra de un sitio adecuado, con todas las medidas que se requieran, entonces yo voy a obtener resultados confiables, ¿ya? Cantidad. En microbiología a veces basta un poquito de muestra, porque con ese poquito de muestra yo voy a poder hacer crecer a muchas bacterias, ¿no es verdad? Por lo tanto, la cantidad también es importante. Tiene que ser la adecuada y no sobrepasarse. En este caso, en microbiología, yo no necesito tanta muestra, sino que lo que yo les digo es lo que necesito, ¿ya? El transporte es tremendamente necesario saber cómo yo voy a transportar estas muestras. Y por supuesto, quien dijo la contaminación, muy bien, porque también debo evitar la contaminación, ¿ya? Con saber reconocer sitio estéril, sitio no estéril, y si yo sé que la muestra, por ejemplo, como la muestra de orina, que tiene que pasar por la uretra desde la vejiga, donde la vejiga está estéril, y tiene que pasar necesariamente por la uretra, yo debo evitar que nuestra muestra se contamine y de esa forma entenderle el protocolo de toma de muestra, de dar las instrucciones, ¿ya? Otra cosa súper importante, muy importante, es enseñar o es hablar más bien con un lenguaje que todas las personas entiendan. Nosotros entendemos el concepto y se los voy a dar un ejemplo que me pasó personalmente. Nosotros entendemos cuando yo les cuento y les digo vamos a ir a tomar muestras, ¿no es verdad? Sabemos que vamos a llevar jeringas, frascos, qué sé yo, agujas para tomar las muestras. Pero cuando tú le hablas a un paciente, tú no le puedes decir y entregar un frasquito y decirle, tome aquí, en este frasco, usted se toma la muestra. ¿Qué es lo que va a pasar? Si ese caballero, esa persona, o sea, señora, niño, joven, quien sea, no entiende el concepto de toma, como tomar una muestra y extraer la muestra y llevarla al laboratorio, para él va a ser tomar la muestra, va a ser tomársela. Eso va a ser. Entonces el paciente va a decir, ya, ok, va al baño, echa la muestra en el frasco y se la toma. ¿Se dan cuenta? Ustedes tienen que explicarles, decirles, ¿sabe qué? Usted tiene que tomar el frasco, colocar la muestra ahí y cerrar el frasco y traerme el frasco de vuelta. Hay personas que tampoco saben lo que significa la orina. Tienen que decirle el pipí, por ejemplo. Ya, etcétera. Todo ese tipo de cosas son detalles, pero que tienen una tremenda relevancia a la hora de tomar las muestras. Y ustedes van a ser, pucha, son el personal que está encargado de tomar casi todas las muestras que recibimos en el laboratorio. ¿Ya? Así que espero que la clase les haya sido clarificadora, no solo para microbiología, sino para todas las otras áreas donde ustedes vayan a tomar muestras y ya entiendan de alguna forma por qué en el laboratorio pueden rechazar muestras o pedir nuevas muestras. Por cualquiera de estas alternativas que ustedes me mencionaron, podría haber alteración de la muestra. ¿Ya?
Chiquillos, si no hay otra pregunta, quedamos hasta aquí, pero antes les debo comentar algo. Esta clase, junto con la clase de etapas del laboratorio, de etapas del diagnóstico, les voy a hacer un pequeño cuestionario, ya que lo voy a subir igual que lo subimos la semana pasada. Después que terminemos esta clase, se abre el cuestionario y ustedes pueden contestar hasta las 20 horas, 21, no sé si dejamos hasta las 20, 21, pero lo podemos dejar hasta esa hora. Solo con el fin de ir repasando, ir estudiando, y me interesa mucho sobre todo lo que es la toma de muestra y el procesamiento, que lo comprendan, que lo entiendan y que podamos, digamos, de esa forma así entender el procesamiento y de todas las muestras. Todos son con notas, todos los cuestionarios son con notas. Entonces yo ahora les voy a subir las notas del cuestionario anterior y las notas de los chiquillos, que les pido mil disculpas, de los chicos que han presentado y que no les he dado su nota. ¿Bien? No hay problema. Profe, ¿Sí? ¿cuántas preguntas son? Mira, yo creo que voy a hacer este cuestionario de 10 preguntas. ¿Es pura alternativa o igual tiene Solo desarrollo? alternativa, no, solo alternativa. Ya, gracias. Ya. Verdadero y falso también puedan haber. ¿Ya? Ya, chiquillos, estamos en contacto la próxima semana y espero revisar las pruebas durante el fin de semana y estamos en contacto. ¿Ya? El cierre del cuestionario puede ser hasta las 10 si ustedes prefieren, o a las 21, a las 22 horas. Sí, yo lo entiendo perfecto, lo entiendo perfecto. Ya, ya, chiquillos, que estén muy bien, tengan una buena tarde. Chao, profe. que esté Chao, bien. profe, gracias Chao, por la profe. clase.